si le damos el megapoder para privatizar ustedes, esto va a terminar en dos cuestiones. Un choreo, Sí. como en los 90, y regímenes de privatizaciones que son un negocio para que 5, 6, 10 años después tenga que volver al Estado a hacerse cargo de esas empresas porque no funcionan. Pablo Toto Ibáñez, lo bueno saludar porque esto ¿Cómo andan ustedes saben ustedes? que es un consumo ¿Todo de bien? YouTube también. Bueno, ¿cómo Bien. andamos? ¿Bien vos? Bien, con la obviedad del frío, pero me tomó el frío porque me agarró el frío. En La Plata hace más frío, ¿no? ¿Cuándo te despertamos? En Gonet. En Gonet, es cierto que era el alcalde de Es Gonet. un poquito más alto Sí. y hay menos... Ah, ¿Gonet es más alto? Es levemente más alto. Cuando ¿Cuánto mirás más desde alto? Gonet, ves medio la pendiente de la bajadita, por lo menos en la zona donde estoy yo, y ves para allá Sí. más la parte de Gonet. Entonces le da un gradito menos. No, no llega a ser un gradito estaba menos. un poquito, no sé, creo que hacía 5 grados, puede ser. Así a 5 grados. Sí, no sé, a las 9 de la mañana, Sí. no había algo, estaba A por las salir. 9, a las Sí, 7 sí. hacia 1. Puede ser, no sé. Bueno, yo anduve todo- mirando los datos. Sí, a las 7 Me da un hacia poco de 1. pudor. ¿Qué El cosa? frío. El frío me da un poco de pudor. Sí, me da. No, parece. yo me doy Qué cuenta tipo por la raro ventana. que es Ibáñez, ¿eh? La ventana cuando está empañada, la de arriba de mi casa, donde me levanto yo, que cuando salgo, uy, Gelis, te cagué. Está ¿Y empañada. no se Bueno, dan se llama cuenta así. que hace frío porque lo sienten en el cuerpo? Y no, porque está la estufa, qué sé Ah, yo. bueno, vos te calefaccionás bien. Vamos a la política, por favor. Sí, primer dato. Sí. Ustedes venían hablando del tema trenes. Hay dos Sí. datos me parece interesante para entender. No solo la cuestión de lo presupuestario, sino Sí. hay un fenómeno que es recurrente en el gobierno, que es la no designación de funcionarios. Claro, Hoy un el poco lo 60 dijimos, que habían tardado 2 meses en Bueno, designar a uno. en la acá. administración pública en general, el dato oficial de marzo Sí. era que estaba designado faltaba designar casi un 35% de los funcionarios. La administración Muchos pública, tardaron. ¿qué es lo que abarca cuando No, vos la decís administración así? pública es todo en el sentido, tanto cargos en lo que tiene que ver con direcciones, subsecretarías y demás, también como las empresas del Estado. Y el otro dato, porque ahora se piensa en 11, y 11, cuando uno recuerda 11, se olvida un detalle, ¿Qué? que es los siriglianos. Ah, sí. 11 Están estaba presos todavía. concesionada Ajá. a una empresa, Privada. Trenes de Buenos Aires, que era una empresa privada. Por lo tanto, sin entrar en una discusión estructural sobre conviene privatizar, no conviene Ahí nace privatizar. Trenes Argentinos, toma Randazzo el control de los trenes. Después empieza el proceso de... Estatización. Exacto, con algunas tareas posteriores que tuvieron que ver con la mejora de Pero una mejora los notoria. ramales. Sí, sobre todo en el sur, sobre todo en el tren Roca, en el caso particular. Pero ¿qué quiero decir? Entonces hay como un facilismo que a veces queda en un título de decir, bueno, esto anduvo mal, no solo no se mira las consecuencias de lo actuado en estos 5 meses, sino se dice vamos al privado. Y el privado está demostrado que no ha funcionado en los 90 y tampoco funcionó en la experiencia. Por eso digo que vale la pena recorrer, más allá que son dimensiones absolutamente distintas, la experiencia del accidente de 11 de febrero del 2012. Y es un dato para entender. ¿Por qué? Porque... Y lo traigo ya a lo que me parece que es lo que va a ser más caliente en estas horas. Tomemos una experiencia. La redacción del DNU, la redacción de la Ley Bases y la redacción del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Está dentro de la ley base, pero bueno, es el corazón o la Es, trampa más peligrosa de por todas, lo ¿no? menos parece como un tema estructural muy, pero muy denso. Después, si queremos, repasamos algunas cuestiones. En su momento, Alfredo Zayat lo charló acá con mucho detalle. Lo que está claro, digo, ¿por qué quiero tomar como referencia? Porque todos coinciden, van los propios funcionarios al Congreso y no saben responder cuestiones de la ley, cosas específicas del RIGI. Sí. ¿Vos te imaginás cómo podría ser un esquema de privatización de este gobierno? ¿Quién haría los pliegos y en qué condiciones se podrían hacer los pliegos para las privatizaciones? Solamente si tomás la experiencia de lo que pasó con el DNU, con la Ley Bases y con el RIGI. Sí. Hay funcionarios como Rodríguez Chirilo, que es secretario de Energía, que es uno de los ideólogos conceptuales de la Ley Base y del DNU, que no puede responder segmentos que tienen que ver con el RIGI porque ¿Lo sabe? o se hace O se el hace. Gil o no sabe
o en el tumulto cuando entró a mailear, che, muchachos, escriban esto y escriban aquello, digamos, se olvidó de revisar cuestiones que tienen que ver con el releyó mecanismo. un poco lo que habían escrito todos. Pero lo tomo como referencia a decir... ¿Lo viste que le dice a Lustó? Vos te referís a cuando Claro. Ese no lo leí. Bueno, no, además le dice, se lo leí, y otro dice que fue una redacción poco feliz. En los Sí. dos aspectos... Poco feliz. La repite, Estuvo- la repite 3 veces. No, fue cuatro. poco Bueno, feliz, fue poco feliz. Lo digo como marco. También tiene que ver con un Estado que, además de estar ausente en otros aspectos, está ausente en definiciones estructurales como tendría que ser, por ejemplo, un eventual proceso de privatización. No nos olvidemos que la ley base incorpora como empresas a privatizar Sí. Trenes Argentinos, Claro. toda la estructura ferroviaria. Y es el mismo esquema o el mismo dispositivo de poder que va a intervenir, que saca fondos, que saca responsabilidad, porque la ausencia de un funcionario en un área como esta, ¿sabes? Que deriva en la no toma de decisiones. La falta de gestión para abajo. Pero además porque no hay un responsable. Sí, claro, Porque no hay ¿por qué responsable. haría el personal, el banderillero, el cuñado o Sí. el concuñado del Pitu una tarea cuando ve que no hay responsabilidades hacia arriba, que no le llegan indicaciones, ni responsabilidades superiores que tengan que ver justamente sobre la decisión política y administrativa de una serie de decisiones? Claro, entonces vos lo que estás diciendo es, no solo existe entonces la intención de privatizar, porque ya lo escuchamos además a Francos que lo fue a decir al Observador, y que además la idea de que privatizado es mejor, también es una falacia, sino que vos decís que con cómo vienen trabajando, la privatización en sí también sería, o la forma en la que privatizarían también podría ser muy torpemente, ¿no? ¿Vos te acordás cuando originalmente había 41 empresas para privatizar? Sí. Todo, casi Sí. 41 empresas, muy amplio lo que tenía que ver con el gobierno. En aquel momento el primer límite que le dicen en el Congreso es, ¿quieren privatizar? Podemos discutir privatizaciones puntuales, pero tenemos que intervenir, porque si no... esto va a terminar. Si le damos el megapoder para privatizar ustedes, esto va a terminar en dos cuestiones. Un choreo, Sí. como en los 90, y regímenes de privatizaciones que son un negocio para que 5, 6, 10 años después tenga que volver al Estado a hacerse Claro, cargo claro. de esas empresas porque no funcionan. Y muchas veces no funcionan no simplemente porque hay características de hábitos culturales, porque después se dicen, bueno, vas a Francia y pagás un pasaje 4 euros y acá no pagaría de ninguna manera 4.000 pesos. ¿Sí? Por ejemplo. Sí, pero si cobra lo de Francia, sí. Obviamente, pero digo, está ese simplismo de considerar Claro. que en realidad uno acá no está acostumbrado a pagar Lo que tiene que pasajes, pagar. lo que Sí. tiene que pagar. Porque también es una bola que se acumula con los subsidios, que por otro lado los subsidios se sostienen, con ciertas prestaciones deficitarias y con un problema que siempre hay, y ahí vuelvo al tema 11, entre las empresas, muchas empresas, que son unos pillos, y los estados que controlando, regulando, administrando tampoco tiene una gran destreza. Y te sometés Sí. a ese riesgo. Ahora uno se nuevamente. imagina que por el rol que le otorgan al Estado desde esta gestión, ni para controlar. No. No van a ni controlar. Por eso, ¿Por qué van a controlar? por eso hago la secuencia. Si ni siquiera nombrás funcionarios para que Sí. estén administrando hoy, ¿por qué controlarías y por qué, si la idea es un Estado absolutamente mínimo, Sí. el Estado podría tener un rol? Y lo que es cierto, que no hay forma que en una prestación de servicio público el Estado no tenga de mínima un rol de control. Eso creo que no lo dijimos en nuestro resaltador, que el transporte es servicio público. Claro. Con lo Pero cual, bueno. alguna intervención del Estado tiene que haber. Mínimo, porque la responsabilidad última es Sí. del control y además de los procesos de adaptación, de ampliación, de modificación, de reconfiguración, porque muchas veces las sociedades van cambiando y van necesitando, digamos, que haya una revisión, una reestructuración de los esquemas de transporte. Bueno, eso tampoco. Hay una línea de fondo de todo esto, y es que el gobierno está en una especie de temblor interno. Ajá. Y todos le pegan a Nicolás Pose, Sí. el jefe de gabinete. Es un simplismo un poco. Para mí a es muy difícil poder pegarle porque no le conozco la voz. Bueno, va a hablar el Entonces, miércoles. Es la en el interna más interna del mundo. Es Bueno, el más débil igual del grupo
del grupo chico entre los Caputo, entre los Caputo, los Menem, sí. Pose es el más débil, me parece. No pondría a los Caputo en el mismo plano. Están en distintos equipos cada uno. No, son anillos de influencia muy distintos. Bueno, a ver qué desarrolla Ibáñez. El anillo fundamental de influencia es Milei, Karina y Santiago Caputo. Sí. Un segundo anillo tiene que ver con los Pose, porque Pose es un personaje que hace 15 años lo conoce a Milei, de Corporación América, trabajaron juntos ahí, hay una relación personal entre ellos. Nicolás Pose fue el recaudador de campaña de Javier Milei el año pasado, y hay un nivel de cercanía, por eso se convierte en el ejecutivo. Lo que pasó con Pose es que expandió su nivel de influencia propio, por ejemplo en la AFI, en muchas empresas, directores de empresas, en lugares de poder político y de poder económico, y tendría que tener, como tiene todo jefe control de gabinete, de caja, decís vos. Sí, pero además tendría que tener, como tiene todo jefe de gabinete, la responsabilidad de la administración de gobierno. Lo que puedo decir a favor de Pose, aunque no le importa a Pose y no le importa a nadie, descriptivamente, en una administración de gobierno donde el recorte de los fondos es monumental, poco podés hacer como jefe de gabinete si no tenés ni gente designada ni fondos presupuestarios para cada una de las áreas. Por lo tanto, eso lo puede asistir a Pose en su argumentación. Pero lo que viene ocurriendo de manera sistemática es que hay críticas sobre Pose por los distintos errores en la gestión de gobierno, porque ya lo hemos dicho en otro momento, y es un vox populi. A Milei solo le importa la cuestión de la economía y lo otro lo termina delegando. Pero lo que ha ocurrido con la gestión en general es que ni siquiera venía interviniendo, por ejemplo, Karina. No venía interviniendo en las cuestiones de la gestión de gobierno Karina Milei. Santiago Caputo venía abordando algunas cuestiones, se metió en negociaciones con algunos gobernadores, se metió en negociaciones con la CGT, después se metió en negociaciones con los rectores por el tema del conflicto universitario, pero toda esa estructura, todas esas perillas del tablero de control de la administración pública dependen de Pose, y cuando empieza a hacer agua por distintos motivos, todos miran a Pose, que es el que debería dar respuestas. Pero además le están minando las áreas de influencia. Digo, cuando Caputo se mete en la reunión con la CGT, en la reunión con los gobernadores. Obviamente. Yo te conté hace, creo que 2 o 3 semanas, hablando de la ley base, que había una figura que era María Ibarzábal, que había estado participando en la redacción de la ley bases, y esa es una figura, una dirigente que tuvo lugares con Mauricio Macri, que termina ocupando ese rol muy importante, casi de redactora, porque la trae y la pone ahí Santiago Caputo. Entonces, para entender que de alguna manera el gobierno parece estar entrando o entró en una meseta donde lo que venía funcionando por inercia empieza a agotarse. Sí. Y ya el impacto de la reducción de los fondos empieza a sentirse de manera mucho más concreta en la gestión. La falta de dirigentes y la falta de funcionarios y la falta de fondos. Y esto empieza a llegar arriba, decís vos. Esta fue una semana en la que hubo un montón de rumores de que se iba a Caputo, de que se iba el otro, de que no sé qué. En tu nota de ayer vos, en Cenital, la foto que ilustra la nota es una reunión de gabinete con Karina sentada en la cabecera. Sí, Karina teniendo un rol mucho más importante hacia adentro del gobierno, involucrándose en estas cuestiones. Yo creo que el capítulo es para mirar qué pasa con Pose. ¿Sí? ¿Qué pasa con Pose? Porque es cierto que el mundo Milei es muy chiquito. Y un jefe de gabinete tiene una característica... Que es amigo de toda la vida, de los pocos que tiene, de personas de confianza. Claro, pero además, ¿qué ocurre con los jefes de gabinete? El jefe de gabinete o es uno tuyo, sí, o te lo intervienen. Ajá. O es uno tuyo, como tenía Alberto a Santiago Cafiero, o te lo intervienen con un Mansur. Ok. Entonces, la eventual salida de Pose somete o enfrenta a Milei a ese dilema, o recurre otra vez a su caja a su banco de suplentes, que no hay muchos, porque no hay muchos,
y ahora nos vamos a meter un ratito con Había más Santiago al Cafiero. principio, como que a medida que fue corriendo el que lo fue gobierno, gastando. no, algunos que tenían muchas intenciones en los primeros meses de Sí. acercarse, yo veo que están tomando como un poco de distancia. Por ejemplo, Macri principalmente. Bueno, por eso El más emblemático es Macri. la gran pregunta, y ahí es importante lo que decía Julia con el tema del rol que empieza a tener Karina en la relación política con el PRO, es si una crisis, si se da aquello que en algún momento pronosticó Mauricio Macri, que era Milei va a empezar a temblar y va a necesitar de un acuerdo conmigo. Y ese acuerdo conmigo, pero ese acuerdo con Macri debería suponer alguna especie de intervención más intensa del macrismo en el gobierno. La foto hoy del macrismo, de todas maneras, está muy desteñida. Sí. Pero no responde eso al hecho de que hay una lectura de que el electorado del PRO migró absolutamente. está dentro del coso y que ya se lo comió Milei al Y PRO. perdón, no solo electorado, hay una cierta dirigencia que también está ahí. Patricia Bullrich ya es de Milei. Patricia Bullrich ya es de Milei, se mantiene la camiseta del PRO para negociar. Ritondo, en algún momento. te pregunto. Ritondo está. O sea, ¿Macri sigue siendo jefe de alguien? No, Macri sigue siendo jefe porque además tiene una capacidad para ser jefe, muchas veces donde no reina con amor, reina con temor. Y eso es un elemento. Vos decís que todavía sigue el Blockbuster ahí. No, digo en el sentido de la conducción. Las conducciones políticas Sí. se administran desde ese lugar, digamos. Yo Sí, no conozco muchos tipos, salvo Patricia, que viene recurrentemente desafiando a Macri. Es más difícil que los actores de la política del macrismo histórico tengan algún margen de rebeldía. Pensá, si querés, lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta. Si yo soy macrista y me doy cuenta la lija que se comió Larreta y cómo terminó, más allá del contexto político y el clima social, una de las obsesiones en el 2023 de Mauricio Macri fue romper a Larreta, y ahí lo tenés a Larreta. Por lo tanto, ahí los amigos de Macri suelen decir que tiene mayor Poder de daño. poder para destruir que para construir, y eso claramente hay cierto antecedente. Hoy es más claro que nunca, hoy tiene mayor poder de daño que de construcción. Lo que pasa es que también su poder de daño empieza a reducirse, Sí, claro. porque está muy limitado en su intervención pública, porque podría uno imaginar a un Macri hablando en La Nación Más, diciendo en realidad yo le dije a Javier que si iba por ahí se iba a equivocar. Todavía no lo está haciendo eso. Entonces ahí sería una instancia donde se vea si su poder de influencia sobre actores sociales y sobre el universo de la opinión pública tiene algún impacto o no. Ahora, vos decías entonces, el gobierno está en una meseta, el PRO está con la foto desteñida, dijiste, ¿y el resto? El resto está buscando una brújula porque le cuesta encontrar eso. Le cuesta encontrar cómo pararse todavía ante un actor que ya le hablamos, que además no se sabe si la meseta, ya tuvo una meseta el gobierno y volvió a recuperar. Había tenido una meseta. No, cuando empieza a encontrarse con un que no puede avanzar. Que no puede avanzar en los niveles que él quería avanzar, porque todo empieza, no solo en la opinión pública, sino también empieza a ser mucho más corto el margen de expectativa de hasta cuándo puedo resistir la famosa idea del sacrificio. También en la opinión pública empieza a tener efecto. También uno puede leer como un movimiento pragmático algunas decisiones que también tienen que ver con esa meseta, porque quiere decir que el impacto para resistir un aumento de tarifas estás entendiendo que no se puede dar ahora. Por lo tanto, estás entendiendo que estás en un momento distinto donde la velocidad de avanzada tuvo que bajar. Tuvo que frenar. Por ejemplo, no puede subir las tarifas. Y ahí, ahora, por ejemplo, a mí me parece una cosa interesante lo que ocurre con Santiago Caputo, que es Santiago Caputo. Hay como una especie de doble faz. Claro, es viste como Jekyll y Hyde. Porque por un lado es visto como el personaje racional en la mesa de Milei, como es el que aporta criterios pragmáticos, que negocia con la CGT, que habla con los gobernadores. Es un tipo que aporta cierta racionalidad. Y por el otro lado
es el comandante de la batalla De los cultural trolls. que opera a través de los trolls. Sí, el Que- afán terrible, si fuera él. bueno, tiene ese mecanismo. Entonces, hay como una idea de decir quién es Santiago Caputo. ¿Por qué es importante ponerle un ojo? Porque también en el último tiempo se viene moviendo con algunas facultades casi propias de un jefe de gabinete. Mm. La semana pasada hubo una idea sobre este criterio, es decir, si Pose se cae, ¿quién sería el responsable natural o el reemplazo natural? Sería, en todo caso, Santiago Caputo, y hay toda una bola ahí como diciendo que Santiago Caputo entiende que su rol, que su poder no dependería de un cargo justamente como jefe de gabinete, que todo el poder que tiene Sí. es más cómodo tenerlo hoy como un asesor externo, sin exposición y sin firma. Claro. Entonces, que a él no le conviene al final ser jefe de gabinete. No le conviene. O por lo menos no Puede estaría en ser- sus planes. puede ser que la Porque dinámica es te lleve a otro preferible lugar. pero es preferible serlo más o menos de hecho que además tener que responder a la formalidad. Bueno, pero con esto, una fuente libertaria el viernes en pleno del ruido me decía, Pose está diciendo que se quiere ir. Sí, Pose está diciendo que se quiere ir porque Pose también en un momento ve esto. claro. Ve que su poder de decisión parece menguado, que en su influencia parece menguado y que los costos de una administración de gobierno que viene mal, le terminan cayendo interna y externamente sobre Dos él. cosas más te quiero preguntar. Vos recién hablaste de la opinión pública Mm. y vos venías sosteniendo que la opinión pública venía bancando a Milei Sí, y que ese era uno de los capitales más importantes de Milei. sí. Que por lo mismo, y esto Claro. digo, es importante sobre todo porque la opinión pública es fluctuante, pero de la gente, los otros dirigentes todo el tiempo están Miran, claro. mirando la opinión pública, entonces Claro. tal vez lo que hacen es Sí. trabarse en hacer política en general porque están mirando, uy, no, pero la gente todavía lo banca a Milei, entonces yo no hago nada. ¿Por qué me dijiste que estaba menguando la opinión pública? No, está menguando porque la expectativa, sobre todo con los periodos de Sí. esperanza sobre cuándo va a haber una respuesta, eso empieza a mostrar Ajá. una quietud. Los niveles de opinión de respaldo se sostienen entre 45 y 55, depende la encuesta, depende del método, es un número que se sostiene y recién vas a poder decir que algo tembló en la opinión pública cuando baje de 40. Mm. Porque si no se va a mantener en una variable no solo por el margen de error de las encuestas, sino porque puede El ser el margen de desempleo. error de la volatilidad respecto a la conducta de la gente. Y lo importante va a ser, en definitiva, las elecciones del año que viene, ¿no? Sí, pero me parece que la variable que pone más en riesgo la estabilidad del gobierno de Milei es el desempleo, sigue siendo el desempleo. Sí. En el barrio se está notando muchísimo la construcción. Ese es un dato duro que... Isidro, un contratista, perdón, tenemos un Sí. minuto, estoy ocupando mucho. No, dale. Isidro, un contratista del barrio, que es un tipo que labura, los contratistas laburan con arquitectos, ¿no? Sí, El sí. arquitecto agarra la obra y le dice, che, armamos un equipo para hacer un edificio. Y a veces Isidro armaba un equipo de 250 personas, de 50, de 70, de 15. Se encargaba de eso, de laburar de eso. Está sin laburo Isidro. Claro. Hace 3 meses. Bueno, obra Que no pública. tiene no, la he laburado en privado. Bueno, no. tiene una obra. Y seguro Y- Isidro no paraba de laburar, porque bueno, los No, y contratistas se va todos los días. Bueno, pero, Pasa chicos- como, ¿te acordás que te conté Sí, Don sí, Lemos? sí. Se va todos los días a la mañana vestido de obrero con su casco blanco. Y cuando vos controlás el recorrido de Isidro va al barcito de la esquina a jugar a la carta, se va a tomar vino Bueno, a otro lado. El Ya INDEC empieza mostró un eso. 42% de la caída en construcción Claro. y los datos que... vi 42% en la caída de el construcción. otro día los datos que había respecto al empleo de la construcción había bajado por primera vez, no me acuerdo el periodo, pero no sé si son los últimos 5 años, había bajado por primera vez por abajo de los 400.000 trabajadores, que habitualmente estaba siempre Claro, por arriba de el los piso. Ese era el 440, piso. 450. Es decir, creo que con el último indicador, a mí me decían en la boca, tenían un registro de caída de 100.000 empleos. Es una cantidad monumental. Digo, Todo barrio popular eso. Digo de todas maneras esto. El dato del desempleo, cuando se verifique en la estadística, pasa un tiempo. Claro. Lo que puede ser de mayor impacto es que vos mañana, la pendiente de la inflación, te encuentres con un mes que la inflación suba 4 décimas. Y eso es mucho más perceptivo. Eso posiblemente en lo estadístico es menos duro,
pero en lo climático es decir, bueno, me voy a tener que acostumbrar a estar con una inflación del 5,3%, que convengamos que no es una inflación para nada tranqui, es un desastre. es inflación. Entonces, tenés un poco esa dificultad que hay factores que impactan en el ánimo de manera más rápida, porque inflación la tenés de un mes para el otro y tenés pero la desesperación de no tener ingresos. Por supuesto. No es lo mismo, siempre digo lo mismo, no es lo mismo tener ingresos bajos que no tener. Que aún no te alcance a llegar a fin de mes, que no tener nada. Por si vos supuesto. sabés que a fin de mes ponés la tarjetita y 0 pesos. Cero. Porque Que ahí no te estás en una situación de desesperación. Naturalmente son dos planos distintos. No estoy Claro. diciendo que sea menos gravoso, porque es mucho más denso. Estoy hablando de el impacto sobre la opinión pública en términos generales. Y el otro dato que va a ocurrir esta semana. Con la ley bases hay 2 negociaciones en el Senado. Una primera negociación tiene que ver con juntar los votos. Hoy el panperonismo, si hacemos el número rápido, puede tener 31 o 35. Ajá. Ah. Porque hay 2 que van y vienen, que son A Cuader nosotros y nos habían Camau. dicho que había 33 seguro. Bueno. Después está Uñac, que anda orejeando, porque los diputados sanjuaninos votaron en contra, Sí. en general, pero a favor del Rigui. ¿En serio? Claro. Qué cortoplacista que los sos. catamarqueños también hicieron lo mismo, en contra en la general y a favor del Sí, Rigui. sí. Entonces hay un catamarqueño, Andrada, que está en Sí. duda. Y hay una tucumana, Sandra Mendoza, que también está en duda. ¿Sandra Por- Mendoza? Por eso yo te llevo la... No es la de Capital. No es la de Capitanía, es la esposa de un intendente de Faymayá de Tucumán. ¿Qué quiero decir? Que entonces vos tenés una variable 31 a 35. Después, si garantizás eso, tenés que salir a buscar 2 votos más. O que haya ¿Necesitan 37 para rechazarla? 37 para rechazarla. ¿Puede ocurrir, si hay alguna abstención, que defina Villarruel? ¿Cómo te gusta? Vos vivís para esto. No, puede ser que ocurra ¿Sabés eso. que yo creo que Villarruel va a dar más sorpresas que lo que Bueno, todos esperan. No pero imagino que lo den en ese Es imposible caso. que En desempate este a caso favor. no, pero digo, No, eso va a no. dar muchas. Viste que Pero se eso pasa. sería tirar una bomba molotov. Ya No, sabes, adentro eso, del- es sí. eso es dinamitar Eso era definitivamente al pero ya gobierno. ha tenido algunas señales. Sí, pero esto es muy no, denso. yo soy institucionalista, acá la casa tiene que No, pero tranquilamente Diego está jugando en esta. Ojo que con Cobo sucedió. Recompuso un poco la relación con Karina, lo cual no es un tema menor. No. Y medio que Karina mantiene como que el Senado no es un territorio donde ella se mete y se lo deja un poco a Villarruel. Sí. Pero yo decía, está la negociación por un lado de los votos, que es determinante para ver, porque el peronismo está corriendo con la carta de que hay que voltear la ley. Porque la otra negociación, que es mucho más densa desde las garantías, es vos sos Lustó, Sí. vos sos Pablo Blanco, vos sos Crexel. Decís, yo te doy la ley en general, pero hago observaciones parciales y particulares. Eso vuelve a diputados. Claro. Vos tenés que tener alguna garantía de que lo que vuelva a diputado quede en pie. Sí. Porque si vos haces todo un show Para que de diputados patalear, insistan para con que el diputado original. insista con el original, digamos, ¿para qué pataleaste? Digamos, termina siendo una especie de acting. Ahí quedaría trabada la ley. No. Sale el proyecto tal y como se votó en diputados, que es un espanto. Sale Entonces igual. vos hiciste Además, todo. con el- Claro, vos como con los senador. mismos Claro, votos. por eso Con los mismos votos. con los mismos por votos, eso porque el peronismo quiere voltearla. por en eso hay que Senado, voltearla. claro. Lo que ocurre, esto es técnico, pero cuando vuelve una ley, vos podés insistir con la versión original en la medida que lo que votó la otra cámara, la cámara revisora en este caso. Como si van a aprobarse por minoría simple con los 130 y ya tuviste 136, lo puedes sacar. El dato, que es el dato para mirar, es que hay una negociación bastante reservada para que lo que se introduzca desde el radicalismo y algunos sectores provinciales en el Senado se revalide en diputados y los mismos que aprobaron la primera versión no acompañen la segunda versión para que quede en pie La del Senado. la del Senado, porque si no, hacer todas las modificaciones que quieras en el Senado, si va a volver a diputado y va a volver con la ley original, no tiene demasiado sentido.
son las reglas, es el mecanismo institucional, pero no tiene sentido desde el punto de vista político. Es un desgaste sin sentido. ¿Algo más, Toto? No, hay que... ¿Qué pasa con el Pacto de Mayo? Cortito. No, el Pacto de Mayo, supongo que va a haber 6 Pero es un show. Gobernadores que no... No, lo que ocurrió que la demora con el tema de... Van a llegar sin ley la base. ley base, van a llegar... Si ocurre lo que está planificando Villarruel, puede ser que se apruebe, salga dictamen miércoles o jueves de esta semana y se apruebe miércoles o jueves de la otra. Tiene que pasar una semana entre el dictamen 7 días. y recinto, y que llegues 48 horas antes, sin la ley base es aprobada, pero con una ley base estructural, cierto apoyo general para decir que ¿Cuántos están ahí. gobernadores irían? ¿Dijiste? Y pueden ir por lo 18. menos 18, 17, 18. Habrá que ver qué pasa también con el santacruceño, pero puede haber 6, por lo menos que no vayan. Estaban 7, tratando el 8. peronismo Tucumano, que hijo de o mil. algunos sectores de decir la verdad, de mover un poco de hacer una movilización, ¿no? Para el día de la votación, sí, hay una convocatoria. grande, para se empieza. Sí, ahí medio la agitó Cato Podis con la idea de que sea de banderas argentinas, Sí. que no sea que no parezca una Una cosa partidaria. convocatoria partidaria, que supongo que tiene el sentido o quiere replicar un poco lo que ocurrió con la universidad. Sí. Es cierto que la ley base parece algo mucho más lejano. ¿Viste? Tenés Para la esa gente. parece mucho más lejano. Y el RIGI, si querés, volvemos al principio, tiene esa línea. El RIGI tiene una serie de pautas, disposiciones, mecanismos. Hay que mirar mucho el artículo 163 del RIGI, que es prácticamente una nueva constitución ahí comprimida, porque dice que lo que disponga esta ley suprime casi toda norma anterior y posterior, nacional y local, que de alguna manera le da megapoderes a lo que dispone El RIGI. el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Eso, cualquiera que tiene un poquito de criterio te dice, eso constitucionalmente Sí. no debería pasar. Lo que uno piensa medio razonablemente, que ya los senadores y los diputados deberían saber que ese artículo es una especie de aberración jurídica por las mega facultades que le da. ¿Qué más te iba a decir? Le quería decir algo más. Me dijeron que cerráramos. Bueno. Cerremos. Como corresponde. Gracias, Pablo Toto Ibáñez. Nos vemos. Seguro La Habana 2024.